de historia del siglo XX de Europa. Yo les voy a proponer un viaje de norte a sur, de este a oeste, de 100 años, una mirada telescópica en la que les voy a invitar a hacer una lectura crítica del pasado. Esa mirada telescópica comprobarán que de vez en cuando la dejo, cojo un microscopio, me detengo en aspectos muy relevantes, de lo que ustedes van a estar muy interesados. Voy a empezar con una referencia básica, clásica, la del historiador Eric Hobsbawm, que estableció hace ya un tiempo una interpretación que los historiadores seguimos mucho, repito, es ya clásica, una interpretación de la historia del mundo moderno. Según Hobsbawm, había un largo siglo XIX, que empezaba con la Revolución Francesa, en 1789, y acababa con la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué hablaba él de un largo siglo XIX que cubría finales del siglo XVIII y principios del siglo XX? Porque él creía que desde finales del siglo XVIII se había producido una combinación de revoluciones políticas e industriales que habían iniciado una gran transformación social, posiblemente la transformación social más importante que había visto el mundo desde el Neolítico. Sin embargo, según Hobsbawm, la Primera Guerra Mundial marcó el derrumbe de esa civilización occidental, capitalista, burguesa, liberal. Y a ese siglo XIX largo le siguió un siglo corto que iría desde 1914 hasta 1991, hasta la desintegración de la Unión Soviética, el último vestigio de ese siglo XX corto que había empezado con la Primera Guerra Mundial y con la Revolución Bolchevique. Muy bien, esta periodización, que es muy aceptada, que divide el mundo el mundo europeo entre una primera mitad del siglo XX violenta y una segunda mitad pacífica, de desarrollo, es una mirada centrada en Europa occidental. Es una mirada muy británica, muy francesa, que ignora los diferentes procesos históricos de una amplia región de Europa, del centro de Europa, del este de Europa y, por supuesto, de los países mediterráneos, por supuesto, de España. Con lo cual, lo que les voy a ofrecer es una mirada diferente, una mirada que va a tener en cuenta a los países mediterráneos, una mirada que va a tener en cuenta a los países del este. Europa, en 1900 es cuando empieza para mucha gente el siglo XX, esa noche del 31 de diciembre de 1899, la gente se echó a las calles a recibir el nuevo siglo. En 1900, Europa era el continente más rico, más poderoso del mundo. No solo más rico y poderoso, sino que tenía casi el monopolio exclusivo de la fuerza militar moderna. La burguesía, las clases dominantes, las clases medias, saludaron el siglo con bastante entusiasmo, orgullosas de los avances de la industrialización, orgullosas de las posesiones coloniales, del imperio. Había críticas sociales, por supuesto. Había gente que destacaba las diferencias entre ricos y pobres, porque ya había aparecido el marxismo, el socialismo, el anarquismo, que destacaban las luchas de clases, las guerras imperialistas. Pero el estado de ánimo en las grandes potencias era optimista y muchos creían que el nuevo siglo, el siglo XX, traería bienestar, mucho más que el siglo XIX, crecimiento económico, progreso tecnológico. Había una tensión a principios del siglo XX entre ese mundo de privilegios, de lujo, de poder, en el que estaba instalada una parte de la sociedad europea antes de 1914, en una parte en la que muy pocos anticiparon el hundimiento, estaban en lo que ellos llamaban los good times en aquel momento, la Belle Époque, ¿no? Y esa tensión estaba entre ellos y un volcán que estaba siendo alimentado por el poder explosivo del colonialismo. Digamos pues que el reparto oficial del gran pastel africano a finales del siglo XIX significó un punto de inflexión para un imperialismo nuevo
donde las principales potencias europeas iniciaron una glorificación de la nación, de la patria, de la raza, lo que hemos llamado una combinación que después fue mortal entre el militarismo y el etnonacionalismo. Algunos historiadores hemos identificado en los últimos años los componentes básicos que desde finales del siglo XIX allanaron el camino a la violencia que vendría después a partir del siglo, o sea, de 1914. A partir de un momento en el que afloró de una forma desconocida. La gente creía que ese era el punto de arranque del siglo XX, del siglo corto de Hobsbawm. Pero había semillas importantes. El primero, el etnonacionalismo, como he dicho antes, ese nacionalismo étnico-racista, que había llevado a un darwinismo social, a una superioridad impresionante de lo que significaba la raza blanca. En segundo lugar, el imperialismo colonial, que además es el que en lucha por el poder internacional llevó también a la Primera Guerra Mundial. En tercer lugar, los conflictos de clase, agudizados por el triunfo de la revolución bolchevique a partir de 1917. Y en cuarto lugar, una crisis del capitalismo que empezaba a estar muy clara en aquellos momentos. Ahora, nada antes de 1914 parecía haber preparado a Europa para lo que iba a suceder. Nada, pero la violencia había sido esparcida, había tenido semillas. Hay una autora que se llama Cathy Carmichael que llama a esto la fase pregenocida. El genocidio antes del genocidio. Ella le llama genocide before genocide. Una frase pregenocida en la que todo lo que pasó a partir de 1914 se había conocido en las colonias. Los campos de concentración, la no separación entre combatientes y población civil, la masacre de niños y de mujeres, las violaciones, todo esto se vio en la Bélgica de Leopoldo II, se había visto con la destrucción de los Herero por parte de Alemania, por supuesto por el Imperio Británico que parecía estar al margen de cualquier proceso de violencia y por supuesto también de Francia. A partir de 1914, Europa vivió una primera gran oleada de violencia masiva. Una violencia masiva a consecuencia de la Primera Guerra Mundial, lo que llamamos la primera gran oleada de violencia, con las revoluciones de 1917 en Rusia y los conflictos armados, porque la guerra no acabó en 1918. Esta es otra de las grandes tendencias historiográficas de los últimos años, que pueden ver ustedes en el libro de Jerbatz, Vencido. La guerra no acabó en 1918. A partir de ese momento hubo un fenómeno de paramilitarismo importante, de una ultraderecha paramilitar, que en los países derrotados, vencidos, no aceptan la derrota. Y eso genera una brutalización primero en las trincheras y luego una brutalización paramilitar en estas sociedades vencidas que no aceptan la derrota, que duró 3 o 4 años y que pusieron también las semillas a dos grandes fenómenos, al comunismo y a su expansión, pero sobre todo al fascismo, que es el que se va a apoderar de una parte de Europa. Digamos que la crítica a la democracia ganó terreno. Hubo un intento de crear sociedades democráticas después de 1918-19, pero la crítica a la democracia ganó terreno. Y lo que salió de ahí fueron fuerzas del autoritarismo. Lo que salió fueron nuevos dirigentes, unas fuerzas de auténtica pesadilla, políticos agresivos, insurgentes, hooligans, que viniendo de la nada acabaron apoderándose prácticamente de Europa. Por supuesto, el paradigma de todo esto es Hitler. Con lo cual, tras la Gran Depresión, esa crítica de la democracia, tras la Gran Depresión de 1930, comenzó a sentirse con fuerza en Europa. Y la democracia aguantó solo en unos pocos países, muy poquitos, porque en todos los demás lo que emergió es una nueva forma de autoritarismo no conocida hasta 1914, llamada fascismo. A partir de ese momento, fascismo y violencia fueron ya unidos, pero no solo porque los fascistas contemplaron la violencia para asaltar el poder, sino que además como un instrumento de lucha política, sino que además el fascismo acabó siendo, Emilio Gentile lo dice para Italia, el elemento unificador de la propia existencia fascista. Sabemos que hay más interpretaciones sobre el fascismo, una forma de ultranacionalismo, un movimiento que elogia, ensalza
el principio del liderazgo, el duce, el Führer, el caudillo, por supuesto una violencia que no solo está al servicio de las clases dominantes, sino que tiene fenómenos que ellos consideran también ultranacionalistas y revolucionarios. Digamos que el orden pactado de posguerra, aquel orden sellado en Versalles en junio de 1919, se desmoronó en aquel momento. Y las pretensiones revisionistas, las pretensiones expansionistas de Hitler cambiaron el escenario de la política internacional. Y vino una segunda guerra total. A esto ya le llaman guerra total, combatida en todos los frentes, combatida por una parte importantísima de la población civil, que dejó al menos 2/3 de muertos, de los 40 millones aproximadamente, 2/3 pertenecían a la sociedad civil. Digamos que en 1945, cuando se acabó aquella guerra, se había acabado también todo lo que era la persistencia del antiguo régimen, de aquel dominio aristocrático, burgués, de clases dominantes, que había desarrollado su gran edad de oro en el siglo XIX y a principios del siglo XX. Hay un historiador que se llama Andrew Sinclair, que tiene una cita que les voy a leer, que parece que es absolutamente ilustrativa de lo que estoy diciendo, de lo que estoy marcando como evolución de aquella Europa. Dice, y leo textualmente, la Revolución Francesa fue la primera tumba del antiguo régimen. La Primera Guerra Mundial fue su cementerio. La Segunda Guerra Mundial fue su requiem. Creo que esto resume perfectamente lo que he explicado hasta este momento. ¿Qué pasó en España mientras tanto? ¿Qué pasó en España? Pues que en 3 años, una guerra civil que sale de un golpe de Estado militar en julio de 1936, en 3 años conoció todas las grandes manifestaciones de violencia que se habían producido en la Primera Guerra Mundial, donde no había participado, y que se habían producido en los sistemas que habían iniciado en aquel momento el fascismo. La guerra civil llevó a cabo una violencia revolucionaria, contrarrevolucionaria, por supuesto, paramilitar, fascista nacionalista, de asesinatos masivos, sobre todo en la retaguardia, y sobre todo de bombardeo de poblaciones civiles, donde hay un símbolo que es Guernica, que fue un símbolo internacional de aquel momento en que ya no había separación entre los combatientes y la población de retaguardia. España no tuvo limpiezas étnicas, genocidios, no pasó ocupaciones por un país como Alemania, por supuesto, un país como Polonia, que sufre 3 ocupaciones diferentes. Pero aquí sí que hubo políticas de exterminio. Ya Azaña las llamó políticas de exterminio. Y a la guerra le sucedió una larga dictadura con políticas de exterminio. Y tuvo también una violencia muy diferente. Fue una violencia donde el anticlericalismo desempeñó un papel muy importante y la complicidad del clero en la violencia fascista desempeñó también un papel importantísimo. La derrota de los nazis en 1945, el avance del poder soviético por el continente en aquella primavera del 45, parecía poner punto final a todo lo que estoy diciendo, a los bombardeos, a las ocupaciones, a la persecución, a las limpiezas étnicas, al genocidio. Pero la Segunda Guerra Mundial tampoco acabó en 1945, de la misma forma que la Primera Guerra Mundial no había acabado en 1918, de la misma forma que la Guerra Civil Española no acabó en abril de 1939. ¿Por qué? Porque después del 45 hubo 3 a 4 años en los que cientos de miles de personas fascistas, colaboracionistas, criminales de guerra, fueron víctimas de una violencia retributiva y vengadora. Además, los soldados soviéticos, en su avance por el este y centro de Europa, saquearon, violaron, a partir de 1945, violaron con desenfreno. En las grandes capitales de Budapest, Viena, Berlín, tras fieros combates, el Ejército Rojo violó de 10 al 20% de las mujeres en aquel momento. Una historia silenciada durante muchísimo tiempo, silenciada y además avergonzada a mucha gente de aquel silencio, que lo conocían, pero sabían que aquello había ocurrido, pero no se atrevían a hablar. Y a partir de 1989, una nueva historiografía empezó a trabajar sobre estos temas. De aquel apocalipsis del 45 al 48, cuando acabó, emergió una Europa cambiada por completo, con Estados Unidos
y la Unión Soviética, pasando a ocupar el lugar fundamental en el mundo. Pero es una Europa que se ve mucho desde la perspectiva de la democracia occidental. Por supuesto que la violenta derrota del fascismo abrió un cauce a algo que ya se había avanzado antes del 14, que quiso avanzarse después del 18, que llegó con la República de Weimar, que llegó con la República Española, que eran democracias diferentes, pero que habían sido todas derribadas, eclipsadas por el autoritarismo fascista. Y a partir de 1945-48, en una zona de Europa muy importante, sí que surgió esa tradición democrática, se consolidó con 4 características fundamentales. Sufragio universal masculino y femenino, por primera vez en la historia en todos esos países. Un estado de bienestar que marcó clarísimamente la Europa de la segunda mitad, la Europa occidental de la segunda mitad del siglo XX. Amplias prestaciones sociales y, sobre todo, para el capitalismo, libertad de mercado, progreso y consumismo. Este es un tema capital para entender la evolución en Europa occidental. Ahora bien, aunque no desapareció la violencia en Europa, aunque realmente siguió habiendo movimientos, empezó a haber de nuevo movimientos terroristas, el gran tema fundamental es Europa a partir de 1948-49 tiene 2 dictaduras de ultraderecha fascistas que vienen con los fascismos antes de 1939, antes de la Segunda Guerra Mundial, la de Salazar en Portugal y la de España con Franco, que duran hasta mediados de los años 70. Además, a partir del 67, una nueva dictadura ultraderechista militar, la de los coroneles en Grecia, trae de nuevo la tortura sistemática, la aniquilación del contrario en Grecia. Y además en todo el este de Europa y en parte del centro de Europa surge lo que se llama el comunismo, el socialismo de Estado, la invasión por parte de tanques de la Unión Soviética. Esta es una fotografía que me gustaría poner mucho énfasis. Cuando se habla de la Europa que recuperó la democracia después del 45, se está hablando de Europa occidental y una parte nórdica. No se puede aplicar esto a todo lo que llamamos una parte del centro y del este de Europa y a los países mediterráneos. Además, en esas sociedades del este se instaló el miedo, la denuncia, la sumisión, la despolitización. Bajo esa apariencia de uniformidad comunista empezó a haber insurrecciones importantes, la primera en Berlín en el 53, la segunda en Budapest en el 56, la tercera en Praga, en Checoslovaquia, en el 68, pero siempre que hubo intentos de reforma desde arriba o de cambios desde abajo, el poder, los tanques, los militares derogaron las resistencias, aplastaron las resistencias. Eso sí, cada vez que avanzaban esas resistencias y eran aplastadas, era mucho más difícil sostener que aquello era un régimen en nombre del pueblo o de las clases trabajadoras. Mucha izquierda en Occidente se tragó durante muchísimo tiempo que aquello era una especie de paraíso terrenal, pero aquello se rompió. Se rompió sobre todo porque se derrumbó todo en 1989, con las revoluciones, que causaron uno de los grandes cambios en la Europa del siglo XX. El continente europeo posiblemente el cambio más importante después de las 2 guerras mundiales. Las revoluciones del 89 son una transformación profunda, sin toma de Bastilla, sin ocupación o conquista del Palacio de Invierno, pero en 2 años, entre el 89 y el 91, el mundo contempló un acontecimiento extraordinario, la disolución pacífica de un gran poder multinacional, que era el soviético, el final del comunismo en esos países, que creó nuevos movimientos de independencia, nacionalismos y sobre todo transiciones a las democracias, que habían empezado unos años antes, 15 años antes, en las 2 dictaduras que venían del fascismo, la portuguesa, la española, y en aquella de los coroneles que se había sumado en el año 67 al hilo conductor que marcaban las dictaduras ultraderechistas en España, ultraderechistas en Portugal. Pero quedaba Yugoslavia. Cuando parecía que el 90-91 acababa la historia, hablamos de Fukuyama, aquella famosa frase, este es el final de la historia, quedaba Yugoslavia, que apareció en el mapa desde comienzos de los años 90
en la portada de todos los medios de comunicación, con historias de masacres, de violaciones, de expulsiones, de desplazamientos de población, de fuerte violencia sexual, que nos ayudó a todos los historiadores a retomar la violencia sexual como un hilo conductor de las manifestaciones de violencia. Una violencia barata para los paramilitares, para los militares, para los revolucionarios, para los contrarrevolucionarios, y que nos llevó a explicar todo lo que había en Europa desde el genocidio armenio de 1915 hasta esa guerra en Bosnia, las guerras de secesión, de sucesión en la Yugoslavia, que había sido de Tito hasta los años 80. Digamos pues que mientras en Europa occidental se avanzaba ya la democracia, ahora con Portugal, con Grecia, con España, mientras se libraba una batalla sobre cómo integrar mejor a inmigrantes, se libraban batallas de globalización, en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, en vez de haber una transformación social del orden como había ocurrido en todos los demás países del bloque comunista, parecía que todo aquello volvía al pasado, a los Balcanes, a las guerras de antes de 1914. Es interesante comprobar en este viaje que estoy haciendo cómo se recuerdan esos pasados. Yo diría que esto es un pasado fragmentado en múltiples piezas, con presentes divididos sobre el pasado, con memorias cruzadas. Y aquí sí que creo que hay un tema importantísimo, que es una frase que definió Todorov, Svetan Todorov, el historiador hace más de 20 años, que me parece muy importante para ver la diferencia entre lo que hacemos los historiadores y esas memorias cruzadas. Y leo textualmente. Hay una distinción entre la recuperación del pasado y su subsiguiente utilización. Digamos que nosotros recuperamos el pasado, hacemos un esfuerzo profundo por recuperar el pasado. Y después viene la utilización, libre en muchísimos casos, una utilización sesgada con usos políticos, abusos políticos de la historia, que no está ya en nuestras manos. Y voy a ir concluyendo, para respetar este tiempo en Twitter, voy a ir concluyendo con algunas cosas que, como decía antes, las voy a mirar con microscopio. Digamos que el siglo XX, para las generaciones que nacieron a finales de él, para las generaciones que están naciendo en el siglo XXI, el siglo XX será recordado por muchas cosas, pero será recordado sobre todo por fenómenos extremos de violencia, que sacudieron sociedades que se creían libres porque habían llegado desde la Ilustración a grados altísimos de civilización. Me estoy refiriendo sobre todo a la violencia sexual, a la limpieza étnica, a los genocidios, al holocausto, a la violencia revolucionaria, contrarrevolucionaria. Y aparecieron, los hemos identificado muy bien, conocemos perfectamente la identidad de los verdugos, de los asesinos, de los violadores, que crearon sus propios rituales de violencia, individuales o en grupo. Rituales de violencia que vieron muchos, que llamamos testigos, y esos testigos lo transmitieron, que vieron muchos, que llamamos víctimas, a las que no mataron, porque aquellas nunca pudieron contar lo que había sucedido, pero sobre todo que las vieron muchos que eran aprendices de criminales, porque todos los actos de violencia paramilitar, fascista, de limpiezas étnicas, genocidios, desde Armenia hasta Yugoslavia, son escuelas de aprendizaje de otros criminales. Este es un tema clave. Por eso me interesaría mucho destacar que detrás de todo esto que he trazado, que parece como un movimiento clarísimo de evolución de muchísimas manifestaciones de violencia, detrás de estas ideologías, detrás de esos proyectos totalizadores, de esos proyectos utópicos, había individuos que tomaban decisiones concretas y que los historiadores los conocemos a través de excelentes biografías, desde Stalin a Franco, pasando por Hitler, por Mussolini, por Churchill, por otros que eran Daladier, otras personas que estaban en las democracias. Son actores relevantes, casi siempre masculinos, porque los que toman las grandes decisiones de la violencia casi siempre son actores masculinos.
Pero también hemos identificado a muchas mujeres, niños, que sufren más que nadie la arbitrariedad e inseguridad de las ocupaciones, de las deportaciones, del hambre, de las epidemias. ¿Qué palabra esta epidemia? Que nos trae ecos del pasado, no solo la epidemia de la gripe del 18-19, sino las grandes hambrunas en la guerra civil y después de la guerra civil en la Unión Soviética. Digamos que la historia no es nunca una calle de una sola dirección. Esta es una de las grandes enseñanzas que quiero transmitir aquí. Por eso yo he ido por carreteras secundarias, he ido por avances y retrocesos. He visto el horizonte en el que acabó en el 45 y el final del siglo XX dejó realmente grandes ventanas de esperanza. Vayan ustedes a finales del siglo XX y verán, después de los grandes desastres, después de eso que Hobsbawm, de nuevo Hobsbawm, llamó la edad de extremos, el siglo de los extremos, vean ustedes, detrás de eso, las grandes ventanas de esperanza que se abrieron, porque se había dejado atrás el desastre. Pero fíjense también cómo desde principios del siglo XXI, las grandes ventanas de esperanza empezaron a estar oscurecidas, algunas se cerraron. La crisis del 2008, la inmigración y los debates sobre la inmigración, la aparición de movimientos otra vez de ultraderecha, todavía no paramilitares, que nos traen ecos del pasado. Y hoy esta pandemia, de impredecibles consecuencias, pero sabemos que van a ser severas, duras, catastróficas. Por eso, los historiadores seguiremos intentando recuperar el pasado para ustedes. Por eso, aunque nosotros no podemos predecir el futuro, está en nuestro objetivo iluminar del pasado las partes más oscuras. Las partes diáfanas, las partes claras están en Wikipedia, las partes más oscuras no. Hay que investigarlas. Todo lo que yo les estoy simplificando aquí, esta simplificación de lo complejo que yo estoy dando aquí, tiene detrás décadas de investigación mías y de otros colegas, que estamos luchando en archivos, en lecturas críticas del pasado, para simplificarlas, divulgarlas, ofrecerlas con precisión, en conferencias, en clases, a estudiantes, llevarlas a los centros de secundaria, pero también escribirlas en libros precisos. Les recuerdo esa frase de Todorov. Nosotros lo que hacemos es recuperar el pasado. Después viene la subsiguiente utilización. El historiador, voy a concluir, el historiador no es un mago, no es alguien que se pone ante el pasado y lo descubre todo. No, el historiador es un guía que ayuda a leer de forma crítica, un guía que ayuda a pensar de forma analítica. Y ustedes, lectores, los que me están viendo, tienen la gran ventaja de escucharnos, de comprender lo que estamos diciendo, de poder debatirlo, de poder criticarlo, pero sobre todo de aprender las lecciones del pasado a través de la gente que las ha investigado. Y eso significa también un elogio del conocimiento, en un momento en el que estamos en una situación en la que todo el mundo quiere hablar, todo el mundo quiere alzar voz. Pues por allá, más allá del insulto, más allá de la ignorancia, voluntaria o involuntaria, está el conocimiento del pasado que le ofrecemos los historiadores. Cuídense, cuiden a sus familias, quédense en casa, vamos a salir todos, vamos a tener un respeto y un momento de silencio, todos para las víctimas, a las personas que están muriendo. Y si esta lección de historia les ha gustado, si esta lección de historia les resulta atractiva, si les ha resultado instructiva, me lo digan, y les prometo que volvemos a encontrarnos aquí en algún momento, en Twitter, en Facebook, en las redes sociales, pero también, sobre todo, en las lecturas. No dejen de leer, no dejen de aportar inteligencia a esta sociedad civil que la necesita en medio de la ignorancia, en medio del insulto, en medio de gente que está, de alguna forma, no respetando las normas básicas de lo que es la sociedad democrática. Muchísimo ánimo, muchísima lectura, muchísimo conocimiento y sobre todo, muchísimas gracias por el respeto que han mostrado en esta conferencia que les he dado por Twitter y el interés que ustedes están mostrando. Gracias de nuevo, amigos.
segurísimo que nos vemos de nuevo muy pronto.